La promocionada Ruta de la Educación es solo un documento interno del Ministerio de Educación Pública y no una política pública que establezca un norte para mejorar el sistema educativo costarricense. Así lo reconoció la ministra de Educación Pública Ana Catarina Müller ante consulta del diputado liberacionista Óscar Izquierdo después que éste le preguntó de frente cuándo entregará la Ruta de la Educación. La Ruta de la Educación es un documento interno que nosotros utilizamos, respondió la jerarca. Tras ello, Izquierdo interpeló a Müller sobre cómo se formuló un presupuesto adecuado para el MEP y los estudiantes si no se cuenta con una ruta que señale hacia dónde va la educación. ¿Cómo le vamos a decir a los educadores y a los educandos hacia dónde van? ¿Cuáles son los incentivos que tienen los educadores? Pero como además estamos distanciándonos de la realidad, ¿qué se requiere para educar como corresponde?, increpó Izquierdo. Müller contestó que se ha dado una confusión y que es un manejo más político. Nosotros no hemos cambiado la política de educación y la política curricular. Esa es la que tienen los docentes como referencia. La ruta lo que está haciendo es ejecutar esa política que no se llegó a ejecutar. La política, por ejemplo, prevé trabajar en competencias y no se ha ejecutado ese proceso. Eso es lo que estamos haciendo con Ruta, ejecutando correctamente la política educativa y la política curricular. No las estamos modificando, explicó Müller. Ojo, recuerden ustedes que en algún momento cuando se le preguntó a la ministra sobre este tema, de hecho en la misma Asamblea Legislativa, ella había dicho que ella tenía el documento en su cabeza y que ahí se definían las políticas y toda la transformación que ella estaba promoviendo en el Ministerio de Educación. Y ahora resulta que la ruta es solo un trazado que indica cómo hacer lo que tiene que hacer el ministerio. Muy interesante, muy interesante. La empresa mexicana promotora y desarrolladora mexicana de infraestructura SADCV retiró su oferta para construir el nuevo hospital de Cartago en una nota que conoció este jueves la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. La presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, leyó la carta después de señalar que la recibió el miércoles. La firma se adjudicó la construcción del nuevo hospital Max Peralta, que se ubicará en un terreno en el cantón del Guarco. Francisco Obando León, cuyas calidades no se detallan en el documento, señala entre las causales para desistir de la construcción de la obra. En primer lugar, cambios en las condiciones macroeconómicas del país desde el 2022 hasta el 2024 y que el pliego no prevé un mecanismo de reajuste de precios para las ofertas presentadas en dólares y pagaderas en colones. Además, criterios encontrados entre la Caja y el Ministerio de Salud luego de la presentación de las ofertas, lo que ha puesto en entredicho el proyecto. Más aún, se han publicado muchas notas de prensa que plasman declaraciones de las distintas autoridades competentes que muestran claras desavenencias entre instituciones del Estado costarricense, dice el representante de la empresa. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, manifestó que las condiciones de la pista del aeropuerto Daniel Oduber no son las que inicialmente se habían indicado en el cartel de licitación que se le adjudicó a la constructora MECO. Según el funcionario, fue la empresa MECO la que lanzó la alerta una vez que comenzaron los trabajos. Puntualmente explicó que, si bien la carpeta asfáltica está en malas condiciones, la base está en buen estado. Así salió al paso de los señalamientos que hizo el diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, quien denunció que se estaban modificando los términos de la licitación para hacerle otro traje a la medida a la firma constructora. Incluso sostuvo que se pretendía hacer un trabajo con un costo menor, pero pagando lo mismo que se había licitado. Batalla señaló que la constructora realizó una ingeniería de valor que es de su responsabilidad, donde establecía que el trabajo se puede limitar a la sustitución de la capa asfáltica de la pista. Agregamos aquí, al final esa no fue la opción. La alternativa que está trabajando el gobierno es una propuesta que hizo un especialista argentino que se trajo al país para verificar la situación. Y bueno, todo esto ha trazado un proceso que, oigan ustedes, en idas y venidas de documentos a lo interno de la Dirección General de Aviación Civil, ya lleva prácticamente 10 años. Este proceso para reparar la pista del aeropuerto de Liberia comenzó a finales de 2014, por increíble que a ustedes les parezca.
Es llamativo, es muy llamativo que un proceso sea tan lento en este país. Y ojo, muchas veces pareciera que es un tema de voluntad y no de legislación. El sistema de banca para el desarrollo presenta un faltante de 10.000 millones de colones para el 2025, situación sobre la que cuestionaron los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa al ministro de Economía, Industria y Comercio, Francisco Gamboa. Ello durante su audiencia para referirse al presupuesto del Ministerio de Economía, Industria y Comercio en 2025. El jerarca fue claro a la hora de responder que el faltante de los recursos en el sistema es una disposición del Ministerio de Hacienda. Según detalló la diputada Sonia Rojas del Partido Liberación Nacional, la asignación total para el sistema de banca de desarrollo el próximo año debería ascender a 17.861 millones de colones. Sin embargo, presenta el faltante, como hemos dicho, de 10.000 millones. Gamboa indicó que a muchos les gustaría tener más recursos para hacer más cosas, pero hay un tema de manejo responsable de las finanzas públicas que es una política que ha liderado el ministro de Hacienda, Nogui Acosta. Él ha defendido en cada momento la magnitud y cantidad de recursos de transferencia que se le da a esta labor del sistema de banca para el desarrollo, afirmó Gamboa. Curioso, porque al final de cuentas todos dicen que el ministro de Hacienda decidió el monto. Pero en una entrevista que ofreció el ministro de Hacienda a despertar.cr y que está publicada en nuestro canal de YouTube desde este viernes al mediodía, el funcionario sostiene que los presupuestos fueron elaborados por cada dependencia. ¿Quién dice la verdad? Vaya uno a saber. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ordenó el cierre técnico inmediato de la planta de gas de la empresa Gas Nacional Z, ubicada en El Coyol de Alajuela. Según la entidad reguladora, la planta incumple con un sistema de supresión de incendios, de acuerdo con un informe emitido por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Esto constituye un peligro para trabajadores, peatones, vecinos e inmuebles aledaños a la planta envasadora. Bomberos realizó la inspección para determinar los elementos de seguridad humana que intervinieron en el incidente ocurrido en la planta el 9 de diciembre del año anterior, en el cual un trabajador perdió la vida. Esta medida cautelar estará vigente hasta que la empresa demuestre que cumplió con la corrección de las observaciones críticas indicadas en el informe de evaluación de seguridad humana y riesgos de incendio de la planta El Coyol y que dispone de título que la autoriza para prestar este servicio, dado que está vencido, informó la ARECEP. El representante del Estado ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Jorge Porras, presentó su renuncia a raíz de una denuncia en su contra por presunto nombramiento ilegal. Porras anunció su decisión en sesión de Junta Directiva, donde indicó sentirse traicionado y discriminado. Señaló que estará en el cargo hasta el 25 de septiembre próximo. Su dimisión ya fue elevada al Consejo de Gobierno y, según apuntó, es para proteger la imagen y reputación del Banco Nacional. La representante del sector laboral en la Junta, Marta Rodríguez, presentó recientemente ante la Procuraduría de la Ética Pública una denuncia para que se investigara el nombramiento de Porras a fin de determinar si fue legal. Ello por cuanto Porras es funcionario del Banco Nacional y, según el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Caja, empleados o jerarcas bancarios no pueden formar parte de la Junta Directiva. Porras apuntó que cuando vio la denuncia de Rodríguez les sorprendió. Agregó que lo tiene muy dolido. Entre tanto, Marta Rodríguez, representante sindical en el máximo órgano de la Caja, manifestó que desde el inicio de la actual administración ha vivido un ataque a la dignidad por denuncias falsas realizadas sobre todo por Marta Esquivel. Cuando el ataque viene del gobierno es un ataque desigual porque todo está a favor del que tiene. Pero yo le digo que temo por mi vida, por la vida de mi familia, por amenazas que me han llegado, pero eso no significa que uno se da por vencido. Siempre le digo a mis compañeros que se preocupan por mi integridad que no se preocupen, porque me interesa que se sepa que si en algún día aparezco en un caño es porque cumplieron con lo prometido, afirmó Rodríguez. El presupuesto de la Comisión para promover la competencia el próximo año seguirá siendo insuficiente, pues apenas llegará al 40% de lo definido por ley, alertó el comisionado y presidente de esa entidad, Guillermo Rojas. Según explicó, la Ley 9736, Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia en Costa Rica, establece que el presupuesto para
La comisión debería ser equivalente a 5.309 salarios mínimos con cargo al presupuesto nacional. Para el presente año el presupuesto ascendía al 34% de lo definido, por lo que el año anterior la Asamblea Legislativa había aprobado una moción para incrementarlo en 388 millones. Sin embargo, es importante que esta Asamblea conozca que el Ministerio de Hacienda tomó la determinación de congelar esos fondos a pesar de que estaban ya aprobados en una ley de la República, expresó Rojas. En el campo internacional, desde Naciones Unidas, el desarrollo de la inteligencia artificial y los riesgos asociados a ella no pueden depender de los caprichos del mercado, alertaron este jueves expertos de la ONU que reclaman herramientas de cooperación internacional sin llegar a pedir una instancia reguladora global. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, estableció en octubre del año pasado este comité de unos 40 especialistas en los campos de la tecnología, el derecho y la protección de datos personales procedentes del mundo académico, de los gobiernos o del sector privado, incluidas firmas como Microsoft, Google Alphabet o OpenAI. Su informe final, publicado a pocos días de la Cumbre del Futuro que se celebrará en Nueva York el fin de semana, constata la falta de gobernanza mundial en materia de inteligencia artificial y la exclusión de los países en desarrollo de las discusiones sobre este asunto existencial. De los 193 Estados miembros de la ONU, solo 7 forman parte de las grandes iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial en el marco de la OCDE, del G20 y del Consejo de Europa, y 118 están totalmente ausentes, en su mayoría países del sur. Sin embargo, la naturaleza transfronteriza de estas tecnologías exige un enfoque mundial, indican los que elaboraron este informe. Este ha sido el repaso de las principales informaciones de las últimas horas. Los invitamos para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en nuestro sitio en internet, por supuesto en estas plataformas de podcast. Y ahora también, recuerden, tenemos a su disposición la app de despertar.cr que la pueden descargar desde su tienda favorita. Gracias.